¿Cuáles serán las estrategias para compartir a otros lo que Cristo hace en mi vida? ¿Cómo puedo disfrutar de dar estudios bíblicos a algún amigo, compañero, ya sea en el trabajo, en la universidad, que no conoce de la palabra de Dios? ¿Será que dar estudios bíblicos tendrá que ver con el reavivamiento y la reforma? Pues esto lo vamos a ver en tu programa Código Abierto. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente reencontrarnos. Qué bueno es compartir contigo enseñanzas oportunas para nuestra vida cristiana. Digo nuestra porque también yo me incluyo. Juntos aprendemos nuestra caminata en el reavivamiento y la reforma. Y un saludo especial a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos ven y siguen por tu radio TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Un saludo para ti especial. Y sabes, antes de hablar sobre el tema, de esta semana que tocaremos sobre el testimonio y el servicio, quisiera presentarte a tus amigos que nos van a ayudar para desarrollar esta lección. Y por este lado nos encontramos con Esteban Vera y... Esteban Vera. Sí. Esteban Vera, ¿cuál es el que estás estudiando, el área que te estás abocando? Bien, actualmente estamos estudiando en la Facultad de Teología para servir a Dios en lo futuro como pastor de iglesia. Oh, qué impresionante esto, teología. ¿Y qué es lo que más te gusta de la teología, Esteban? Es un área tan diversa donde uno puede desarrollar sus talentos y dones, pero principalmente me agrada la visitación. Los estudios bíblicos, la visitación es el área que prefiero. Justo vamos a hablar, ¿no?, del compartir a otros lo que Cristo hace por nosotros. Muchas gracias, Esteban, por estar con nosotros. Y también nos acompaña por este lado nuestro amigo. Mi nombre es Moisés Bautista Miranda. Moisés. ¿Qué estás estudiando, Moisés, para que los amigos que te escuchan y te ven también te puedan conocer? Estamos estudiando también la Facultad de Teología y muy contentos por estar en este ministerio. Qué importante es, Moisés. Y saben, tengo el honor de presentar a un grande del colportaje, es el pastor. Pastor, dígalo usted su nombre, por favor, para los que te están escuchando y viendo. Gracias, Pablo. Mi nombre es Javier Masi. Estoy ahora justamente trabajando en el tema de publicaciones. Ya sabes, amigo, el grupo que nos está acompañando vibra con el colportaje, porque me imagino también que Esteban es asistente, ¿no?, de colportaje. Así es, hace bastante tiempo que estamos liderando a varios chicos que tienen las ganas de poder colportar, y justo este año también vamos a estar colportando en La Paz con un grupo de jóvenes y señoritas. Qué bueno, entonces, Esteban, y también Moisés, ¿no?, un grande del colportaje. De la misma manera estamos también, gracias a Dios, liderando un equipo, llevando gente para prepararlos para proclamar el mensaje que nos toca ahora a Santa Cruz. Qué bueno, entonces, Moisés. Pero sabes, la teología no puede ser entendida si no es con el Espíritu Santo. Y la Biblia no puede ser entendida si no es con la persona y la obra del Espíritu Santo. Así que voy a invitar al pastor aquí para que nos pueda dirigir en una oración. Acompáñanos, por favor. Oremos. Gracias, Señor, te damos por que nos brinda, Señor, tu palabra, que nos inspira, nos ayuda a poder, Señor, seguirte a ti. Y queremos pedirte ahora que tú nos acompañes, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en el estudio de este día. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Bueno, nos toca ir al marco histórico y ahí está el pastor del momento. Hola amigos, es una alegría poder participar del estudio de la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. En esta oportunidad estamos analizando una de las lecciones más que nos habla del reavivamiento. Y vamos a ver el reavivamiento como un fruto, o uno de los frutos del reavivamiento, que es dar el testimonio. Cuando yo me encontré con Cristo, yo no quiero guardar para mí, dará como resultado el testimonio para otras personas. Uno de los primeros reavivamientos, o el primer reavivamiento que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, ocurre en Hechos 2. El Espíritu Santo produjo ese reavivamiento,
pero no produjo específicamente para que ellos absorbieran en el núcleo o en el centro del cristianismo. Ellos deberían divulgar para otros. Los historiadores nos cuentan que en aquel momento el Imperio Romano contaba con cerca de 180 millones de personas y ahora eran 120 personas para divulgar el Evangelio a 180 millones. Sería más o menos como 1,5 millones para cada adventista o para cada cristiano. Sin embargo, la palabra de Dios dice que allí en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 23, que en los días de Pablo el Evangelio estaba siendo predicado en toda la creación bajo el cielo. El reavivamiento había dado como resultado el testimonio, testificar de aquello que ellos se habían encontrado nuevamente con el Señor Jesús. Amigos, cuando nosotros tenemos una alegría muy grande, no podemos guardar. Yo tuve algunas alegrías en mi vida. Esa semana misma tuve una noticia desde Río de Janeiro referente al proseguir mis estudios. Yo conté a mis alumnos, conté a mi esposa, a mi madre, a mis hijas que viven en el Brasil. Uno no puede guardar. Y cuando dividimos la alegría, esa alegría se duplica. Y fue lo que hicieron los discípulos. Por otro lado, la palabra de Dios dice que cuando nosotros somos reavivados, damos testimonio a otros, nuestra fe comienza a crecer. Y fue lo que ocurrió con aquellos cristianos. La Biblia nos presenta un episodio muy simpático. Jesús estaba allí con un grupo de personas, las cuales estaban con problemas de alimentación. Le dieron a él poquitos panes y peces. Jesús multiplicó y comenzó a dar a otros. Los discípulos entregaban a otros y aquello se fue multiplicando. Y cuando terminaron de alimentar a todo el grupo, lo que sobró todavía era más de lo que habían tenido al inicio. Por tanto, el reavivamiento llévame a dar testimonio. Ese testimonio hace crecer mi cristianismo, no solamente crecer el mío, sino multiplicarse en mi vida espiritual. Bueno, fue un placer estar con el grupo de amigos y ahora pasamos con Pablo nuevamente. Agradecemos al pastor porque ya nos enmarcó en la parte histórica de la lección. Sabes, yo te invito a que donde estés puedas buscar una Biblia y buscar en el texto de Hechos 1:8. Por favor, la versión que tú tengas es muy importante porque la palabra tiene que hablar, la Biblia tiene que hablar. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ti, ¿qué es testificación? Y para esto aquí los amigos que nos están acompañando hablarán sobre este aspecto. Así que Esteban, para ti, ¿qué es testificación? Pienso que testificación tiene que ver con el conocimiento de una persona y hablar de esa persona. En este caso, en nuestra vida espiritual, el conocimiento que tenemos de Cristo, la relación estrecha con Él y comunicar a otras personas de lo que tú vives esa comunión. Ok. Para ti también, Moisés, ¿qué es testificación y cómo esto es una realidad en tu vida? Bueno, para mí la testificación es aquella persona que suelta todo ese sentimiento profundo que tiene en su vida y se lo esparce a aquellas personas que quiere beneficiar también. Okay. Ese sería, en mi caso, para mí, la testificación. Poder hablar a las personas de que hay algo que sucedió en tu vida, algo que impactó en tu vida, y tú te lo transmitas a otra persona eso, porque también tú la amas a esa persona y tú quieres que esa persona sea impactada o sea beneficiada como tú lo has hecho, como tú lo has sido. Oh, qué bueno eso, del impacto de derramar, lo que decías, interesante. Y Javier, también, para ti, ¿qué es esa testificación? ¿Esto es una realidad que los jóvenes también lo pueden hacer actualmente en estas fechas? Sí, creo que si Dios nos llamó a nosotros a la iglesia, si Dios nos hizo conocer la palabra, justamente nos trajo para esto, ¿no? Para testificar. Dios no trajo a nadie simplemente para que ocupe un asiento, esté sentado o simplemente venga por casualidad a la iglesia. Dios nos trajo justamente para testificar a todos, ¿no? Y cada uno de nosotros somos testimonios, testificamos todo el tiempo, desde el momento en que salimos de la casa, andamos, caminamos, estamos testificando. ¿Por qué razón? Porque justamente Dios nos trajo para eso, ¿no? Nos llamó para que testifiquemos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora, yo escuché muchas veces decir que los pastores son los únicos que tienen que ganar almas. Bueno, o es la responsabilidad de ellos directamente.
y la iglesia no, pero los pastores sí, por eso reciben un salario, por eso que están ahí. ¿Esto es beneficioso, Esteban? ¿Esto es correcto? Creo que es un error creer que la tarea de la testificación, evangelización es simplemente tarea del pastor, ¿no? Dios llamó a todos, en realidad a todo cristiano debe ser un evangelista. Y algo que me llega a la mente es lo siguiente del pastor Luis González, que decía lo siguiente, ¿no? Cada adventista nace como evangelista. Cuando uno se bautiza, nace como misionero. Entonces la tarea no solo involucra a los pastores, sino también a toda la iglesia en conjunto. Qué bueno. Y Moisés, ¿será que ahora los jóvenes que te están escuchando, que están viendo, que siguen el programa, también pueden ser parte de una testificación? Considero que si hay alguna persona dentro de la iglesia que puede testificar, con mayor razón es un joven. ¿Por qué? Porque tiene esa energía. Un joven tiene esa vivez para poder alcanzar a lugares que tal vez algún pastor o algún hermano no podría alcanzar. El pastor y los ancianos de nuestra iglesia tienen toda la sabiduría, pero nosotros los jóvenes tenemos esa energía para poder ir a lugares tal vez donde son lugares difíciles de llegar. Entonces yo creo que todo joven, cualquiera sea su situación, puede evangelizar porque es un don que Dios dejó en la tierra. El llamado que hizo Dios no fue solamente para un grupo de personas, sino fue para todos. O sea, todos estamos incluidos en la testificación del evangelio. Interesante esto, Moisés. Y Javier, sabes, hay muchos jóvenes que siguen el programa, pero están en la universidad, quizás no en una adventista, pero en alguna universidad, están en un trabajo, tienen muchas cosas que quizás con problemas del sábado, me imagino, o alguna otra cosa. ¿Cómo ellos pueden tener un hábito o cómo ellos pueden testificar? ¿Es posible para ellos? Sí es. Ahora, el hábito creo que nace justamente del tema que hablamos, de lo que es la comunión, el reavivamiento. Cuanto yo tenga mayor comunión con Dios, me va a ser más fácil para mí testificar, hablar. Es algo natural que va a nacer en mí. Pero si yo no tengo una comunión con Dios en las mañanas, va a ser difícilmente que yo testifique. ¿Porque yo testifico de qué? De mi comunión, de la relación que yo tengo con Dios, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero si yo no tengo una relación en las mañanas, si yo no tengo una comunión con la iglesia, con la palabra, las actividades, todo eso, difícilmente voy a poder testificar a los demás. ¿Por qué razón? Porque no voy a tener tal vez las palabras o los medios para poder testificar. Entonces, justamente es eso en el caso de los jóvenes, ¿no? Si hay alguien que tiene una comunión, participa, está en la iglesia activo, tiene una comunión diaria de la palabra de Dios, va a poder testificar. Pero si alguien no está en ese aspecto, no está ingresando allí, va a ser difícilmente, no va a hallar las palabras ni los medios para poder testificar. Sí, pastor, qué importante lo que usted dice, ese aporte de si no tengo a Cristo, entonces, ¿de qué voy a testificar, no? Pero ahora, ¿saben? Debe haber algunos jóvenes que se preguntan y bueno, como decía en algún otro programa, los jóvenes actualmente, si hay algo de beneficio, lo hacemos. Por decir, si hay un celular que saca fotos debajo del agua, que es touch, que es algo impresionante, que tiene una calidad buena, lo compro porque tiene un beneficio. Pero el evangelizar, el testificar a otros, Esteban, ¿tendrá algún beneficio para los jóvenes? Yo creo que el beneficio mayor es el crecimiento espiritual. Cuando uno testifica de su fe, cuando uno habla de Jesús, entonces automáticamente él también crece espiritualmente. Es causa y efecto en realidad, ¿no? Yo hago y automáticamente vienen las bendiciones de la testificación. Y Jesús decía, más vale dar que recibir. Y creo que ese principio se aplica en nuestra vida cristiana, de poder testificar, y el beneficio es el resultado del crecimiento de nuestra vida. Crecimiento de la vida. Para ti, Moisés, también sería que animas a los jóvenes para que reciban esos beneficios, pero ¿cuáles serían esos beneficios? Bueno, yo como joven diría que el joven recibe muchos beneficios, uno de los cuales que yo en mi propia vida lo he recibido es sentirme tranquilo, porque muchas veces los jóvenes creemos que el ser joven va a durar para siempre, pero no sabemos que mañana ya viene también la parte de ser adulto y mañana el de ser ya en la parte de la vejez. Entonces los beneficios que te trae contigo mismo es tu crecimiento y tu futuro ya asegurado. Todo joven que quiera un futuro asegurado, todo joven que realmente desea un futuro bonito el día de mañana, pues tiene que testificar desde ahora, desde que es joven, porque si uno testifica en su juventud, pues estoy totalmente seguro que el futuro de mañana lo tiene asegurado.
Qué bueno. Y Javier, por favor, háblele a los amigos de ahí, que nos están viendo. ¿Cuál fue esos beneficios que tú sentiste y que ellos también lo pueden sentir referente al evangelismo y hacer esa parte importante? El mayor beneficio creo que es con uno mismo en primer lugar, ¿no? Cuando tú testificas. Para mí tengo la experiencia más linda hablando de esto del colportaje, hablando de la testificación, fue cuando visitábamos a las personas, conversábamos, orábamos con ellas, era justamente la gratitud que te daban. Hay personas que te dicen, justamente anoche estaba pidiendo a alguien que venga y me visite, te agradezco a ti. Cuán lindo es escuchar que Dios te utiliza como instrumento a ti para que tú puedas hacer grandes cosas. Y déjame decir eso, querido joven, ¿no? Que Dios justamente quiere hacer eso. La mayor satisfacción número uno es que tú vas a tener una paz única que solamente Dios te puede dar. Y la otra mayor satisfacción de testificar y evangelizar justamente ¿cuál es? De poder ser partícipe del trabajo que Jesús también vino a hacer acá en la tierra. Y justamente trabajar con Él nos lleva a las hermosas recompensas que Él tiene para nosotros, que está en su palabra, ¿no? Habitar eternamente con Él. Es una tarea muy linda y es una tarea que Dios nos ha llamado a que todos podamos hacerla. ¿Conoces cuál es el trabajo que Dios dejó, Jesús dejó a sus discípulos aquí en la tierra? Después del corte estaremos hablando sobre este asunto. Así que ya lista tus preguntas porque ya viene el espacio de Dilcy y Anita. Ya estamos de regreso. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por seguir junto a Código Abierto y queremos compartir con ustedes. Por lo tanto, quiero hacerle una invitación muy especial a usted que me está mirando, a usted que me está escuchando, a usted que está siguiendo Código Abierto, porque queremos compartir con ustedes mensajes muy especiales el día de hoy, pero sobre todo enriquecer el estudio de esta lección. Por lo tanto, hoy tenemos un tema muy especial, Dilciane. Queremos que nuestros amigos participen con nosotros. No se lo pueden perder porque hoy estaremos hablando de testimonio y servicio, frutos del reavivamiento. Por lo tanto, la primera pregunta que me llegó en esta ocasión dice de la siguiente manera: ¿de qué maneras el testificar contribuye a nuestro crecimiento espiritual? ¿Usted qué cree? Bueno, muy buena pregunta. Aquí viene otra pregunta, Anita. ¿Cuáles fueron los resultados del derramamiento del Espíritu Santo en la misión de la iglesia primitiva? Interesante, sin duda. Todo lo que tiene que ver con la iglesia primitiva es algo que nosotros debíamos considerar y sobre todo conocer, tener conocimiento adecuado del estudio de la Biblia. La tercera pregunta que nos llegó en esta ocasión también es bastante interesante. ¿Cómo puedo aprender a compartirlo mejor, pero sobre todo al testificar a otros? Muy buena pregunta. Bueno, llegó otra preguntita aquí para nosotros y dice: estudio en una universidad no adventista. ¿Cómo puedo evangelizar a mis compañeros de clase? Es una buena pregunta, Anita, porque muchos tienen una duda de esas, porque estudian en universidades adventistas. A mí ya me pasó, así que por lo tanto me siento muy identificada con esta pregunta. Pero además, no solamente eso, sino que nosotros también queremos que ustedes puedan seguir escribiéndonos. Dilciane, ¿qué tal si les recordamos a los amigos a dónde nos pueden escribir? Claro que sí, entonces haces en nuestro Facebook, que es Nuevo Tiempo Bolivia, o a nuestro Twitter, que es @NuevoTiempoBol. Súper sencillo, súper fácil para que estén atentos y entren para hacer sus preguntas. O también pueden seguirnos a Nuevo Tiempo Bol y tenemos un sitio web al cual pueden también observar a través de la internet. Es www.nuevotiempobolivia.org. Pero continuamos conociendo más preguntitas, más interrogantes que ustedes tienen y que nosotros queremos contestar el día de hoy. Aquí dice Anita: ¿por qué no es posible el reavivamiento sin un compromiso por testificar? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué pregunta buena! Otra pregunta que tenemos es: ¿qué lugar tiene el reavivamiento en la testificación? ¿Qué lugar tiene la testificación en el reavivamiento? Una pregunta que tal vez es un poco redundante por ahí, pero es bueno también considerarla, pero sobre todo, si usted tiene la oportunidad de anotar, de tomar nota, de poder detallar cada una de las respuestas a estas preguntas, es importante que usted pueda anotarlo para que también en el momento oportuno siga con su estudio en casita, tal vez ahí en el hogar, en el trabajo, donde usted se encuentre en este momento y nos esté acompañando. Claro que sí. Entonces no se separe de su programa. Siga con Código Abierto.
Ante todo agradecemos a Anita y Ilsi porque hacen ese espacio que nosotros podamos entrar en contacto y tú también con nosotros, porque es importante que juntos podamos crecer en la palabra de Dios. Y bueno, ¿será que Dios dejó alguna tarea, alguna comisión? ¿Será que Dios dejó algo cuando Él partió? Y aquí los amigos que nos acompañan tienen algunos versículos que quieren compartir contigo. Así que vamos a empezar contigo, Esteban. ¿Cuál es el versículo? Gracias, Pablo. El versículo que vamos a leer es Mateo 28, 18 al 20, donde encontramos un mandato específico de Jesús para la iglesia, para sus hijos. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que en esos versículos se resume el mandato y también la promesa de Jesús. Cuando destacamos una palabra característica, ¿no? Dice toda autoridad, todas las naciones, en todo el nombre de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en todo lo que os he mandado, todos los días. 5 todos que podemos destacar en este versículo. Y cuando dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, quiere decir que Jesús está con nosotros en la tarea de la testificación, de la evangelización, con nosotros hasta cuando Cristo venga, cuando vuelva otra vez. Oh, qué importante esto, Esteban. Y Javier tenía también un versículo, ¿no? Correcto. Lucas 16:15 dice, ¿no? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es interesante, ¿no? Este mandato, porque nos muestra justamente el entorno donde nosotros debemos de ir. Uno pensaría, ¿no?, que simplemente es mi familia y yo, pero es más allá. Cuando habla todo el mundo, está queriendo decir que es en todo momento, en todo tiempo, lugar, ¿no? Y predicar el evangelio a toda criatura. El hecho de predicar y evangelizar justamente es a todas las personas, llega a todas, no hay excepción de personas, ¿no? Es a todos. Y el lugar que abarca es justamente igual en todo aspecto, en todo lugar. Ahora, Javier, ¿el colportaje también es una herramienta de evangelización? Quizás hay algunos amigos que no sepan o no entienden muy bien esta palabra. No sé si nos puedes explicar un poquito. El colportaje sí es un medio y la iglesia justamente en nuestros últimos años ha crecido mucho y es un medio porque es un medio por el cual llegamos a las personas. Pero como decías, Pablo, ¿no? ¿Qué es colportar? Muchos se preguntan y muchos en esa pregunta tal vez ahora hay gente que está viendo y dice, ¿qué es? Es la primera vez que escucho esta palabra. Sí. Bueno, el colportaje es, como dicen, es predicar mediante las publicaciones. La iglesia produce publicaciones. La palabra escrita tiene mucho poder. Hay mucha gente a veces que no acepta que alguien venga y diga, quiero hablarte de Dios, pero sí acepta que tú le des un libro, un volante, ¿no? Entonces, es un medio de predicación también. Y justamente es lo que hace un colportor. Un colportor visita los hogares para justamente hablar de ¿qué? De familia, de hogar, de educación, de salud. Y al hablar de esos puntos importantes también habla de ¿quién? De la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también abarca todo ese punto, ¿no? Es lo que hace un colportor. Es un colportor, es un evangelista, como dicen, de la página impresa. Un evangelista que lleva el mensaje de la palabra de Dios a través de ¿quién? De los libros. Y cumple dentro de esto, ¿no? De ir por todo el mundo, porque me imagino que esto, bueno, es en sí, colportajes en todo el mundo, ¿no es así? Correcto. Y es un medio por el cual se predicó y dentro de la historia de la iglesia adventista, una gran parte de los países de Sudamérica ingresó primeramente ¿quién? Un colportor, es el primero que ingresó a predicar. Fue primeramente un colportor que ingresa, ¿no? A lugares donde tal vez nadie puede ingresar, ¿no? Te coloco un ejemplo que nos pasó con nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros hace un año atrás en una campaña de verano, la mayoría de los colportores colportando en la ciudad de La Paz siempre mandan cartas para tener una cita justamente con el presidente o con el vicepresidente de algún medio, ¿no? Todo el tiempo, la mayoría, yo me acuerdo que redactaba sus cartas de Dios, sí. Firmaba todos. ¿Para quiénes? Para el presidente, mandaban un montón, ¿no? Para tener una entrevista, nunca se pudo hacer, ¿no? Mucha gente busca esa situación, pero justamente una colportora tuvo el encuentro así en una reunión, en un museo. Ella tuvo el encuentro de sentarse justo a su lado y le dijo, quiero tener una entrevista contigo. Y el vicepresidente le dijo, no hay problema, pasa, déjame una notita. Ni siquiera le dijo, déjame una carta, déjame una nota con tu número y yo te llamo, le dijo. La colportora pensó que él estaba haciéndose la burla de él, claro, ¿no? Como una nota, si todos mandamos cartas, todo ello. Pero ella dice que dejó una nota simplemente con su número, pasó pocos días y dice que le devolvieron la llamada.
Y le devolvió la llamada a ella, ¿no? Le dijo, y ella vino al celular porque era un número privado, no contestó, al final contestó y le dijeron, no, le llamamos de la vicepresidencia, usted tiene una cita el día de mañana al mediodía con el vicepresidente. Y ella llegamos justamente, mi persona también tuvo el encuentro con él y tuvimos la oportunidad de llegar a él, mostrar las publicaciones y también darle el libro misionero al vicepresidente, o sea, poder llegar mediante ello a él para poder también evangelizarle en algún momento. O sea, el libro va a actuar en algún momento en la persona, ¿no? Entonces, el colportaje es un medio para llegar a aquellos lugares que tal vez inclusive ni un pastor o ningún evangelista puede llegar. Eso es lo que hace. Por eso también cumple justamente el propósito que dice, ¿no? Ir y predicar a todo el mundo. Y todo tipo de personas, ¿no? Y todo tipo de personas, correcto. Impresionante. Y bueno, Moisés, también tienes ahí un versículo que habla referente a esto, ¿no? De la comisión que Dios deja. Dice la Biblia en Lucas, el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, y esta parte es importante, dice, escrito está. Y el versículo 47 complementa, que se predicase en su nombre el de arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el versículo 48 termina diciendo, vosotros sois testigos de estas cosas. Por ejemplo, la Biblia siempre ha sido un manual o un libro o una palabra viva que ha inspirado a las personas. Y aquí dice que nosotros somos testigos de alguien especial que sería Jesús. Dice también, escrito está. Y cuando la Biblia menciona escrito está, es una ley, o sea, es algo que no se puede discutir. Entonces nosotros tenemos un deber o una misión. Así como cada joven cuando tiene que cumplir un examen o tiene una cita con alguien, y es una ley para él que tenga que cumplir eso, de esa misma manera la Biblia nos da esa misión a nosotros para que nosotros hagamos con eso una misión. Y la misión es de poder esparcir ese evangelio a las personas que lo necesitan. En este caso, por ejemplo, a mi persona, tal vez como colportor, yo tengo ese privilegio, podría decir, de esparcir el mensaje o de evangelizar a muchas personas, llegar a los hogares. Como colportor he conocido bastantes casas, gentes y con mucha necesidad. Y yo creo que basta mucha gente para complementar este mensaje, porque creo que solamente colportando tal vez 100 colportores, 200 es muy poco, porque la Biblia dice que la mies es mucha, más poco los obreros. Yo creo que todos los que nos están mirando, jóvenes, adultos, niños, tienen que unirse a esta causa porque es una gran necesidad de personas que quieran predicar este mensaje, porque hay mucha gente que necesita de la predicación y considero que todas las personas que nos observan tienen que ser parte también de esta proclamación, porque escrito está, dice la Biblia. Okay. Y sobre todo encontrar la satisfacción que tú tienes, ¿no? De entrar a un hogar donde necesitan de esperanza, ¿no? Es así, entrar a una casa, por ejemplo, y a veces la gente, pillas a la gente aburrida, alguna gente tal vez tranquila, otra gente que no sabe ni qué hacer, pero cuando tú llegas con un mensaje bíblico, un mensaje de esperanza, la gente cambia su forma de pensar. Al inicio pareciera como que no quisieran escuchar, pero al final terminan derramando lágrimas, porque ¿quién hoy en día no necesita de Jesús? Podríamos decir que no necesitamos, pero es una mentira, porque en sí todos necesitamos de Jesús y no hay un ser humano en la tierra, considero yo que no hay un ser humano en la tierra que no necesite de esta esperanza o de este ser llamado Jesús. Así que considero que es una satisfacción llegar a tu casa, echarte en tu cama sabiendo que has hecho un buen trabajo de bien social hacia las personas, que son tus hermanos. Qué bueno, Moisés. Y Esteban, ¿tú eres un hombre de palabra, de promesa? ¿Te consideras que eres un hombre así, de una sola palabra? Pienso que sí. Okay. En el Ministerio de Colportaje, bueno, tratándose de colportores, vivimos de promesas, vivimos de un Dios de pactos, que cuando leemos la palabra de Dios indica yo estoy contigo, mira que te mando que te esfuerces. Entonces creo que Dios es un Dios de promesas, es un Dios de pactos y por lo tanto como sus hijos me considero también una promesa, es decir, una persona que vive de promesas y hace promesas y cumplirla es la mayor satisfacción que puede darte a ti mismo. ¿Dios cumplió en tu vida algún pacto que tú hiciste con Él? Sí, en muchas ocasiones, puedo decir, alguna voy a resaltar. Cuando pedí a Dios que me diera la oportunidad de estudiar teología, no por mis propios medios o alguien me diese dinero, sino mediante el trabajo de publicaciones,
que Él pueda darme los medios para estudiar. Y esa promesa se ha cumplido en mi vida y estoy agradecido por ello. ¿En qué años vas de teología, perdón? Es mi último año, entonces, si estoy acá es gracias a Dios. Gracias a sus promesas. El pacto, ¿no? Que Dios hizo en ti, tú hiciste en Él también, ¿no? Así es. Me acuerdo que en una campaña le prometí a Dios lo siguiente: si tú, Señor, me permites entregar los materiales que tenemos al contado, el 50% se va para tu iglesia. Y esa vez había una iglesia en construcción, así que era increíble que todos los días que ibas a colportar siempre entregabas libros al contado y tenías que cumplir tu promesa. Pero cuando tú logras cumplir esa promesa, te llena de satisfacción. Creo que el mayor gozo que pueda experimentar una persona, un joven, en lo personal, es entrando en el ministerio de publicaciones. Perfecto, Esteban. Y Javier, dentro de la iglesia, de entre los primeros pasos de la iglesia, ¿cómo se cumplió una promesa? ¿Será que Dios también cumple promesas? Dios es un Dios de promesas, ¿no? La Biblia está llena de promesas para nosotros, pero hablando de este tema de testificación, justamente de evangelización, la mayor promesa se encuentra en el libro de Hechos capítulo 2, ¿no? La promesa justamente del Espíritu Santo. Es una promesa para la iglesia, ¿no? Y hoy en día también es una promesa para nosotros de buscar cada día el Espíritu Santo para justamente hacer las maravillas que dice la palabra de Dios. Las cosas que nos mencionan acá no son ficticias, son cosas reales que Dios hizo y también son cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, cosas que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Cada uno de nosotros somos miembros de una iglesia, ¿no? Y Dios quiere hacer justamente maravillas en nuestra iglesia, quiere que seamos iglesias de testificación, iglesias reavivadas, pero justamente está ahí la promesa de Dios. Nosotros debemos de tener en claro que Dios nos promete estas cosas para cumplirlas en nuestra vida. Perfecto. También, Moisés, ¿qué otro aspecto puedes ver del derramamiento del Espíritu Santo? Y en este tiempo, ¿también tiene que ser una realidad esto? Bueno, el reavivamiento del Espíritu Santo es una realidad porque la profecía dice que cuando el Espíritu Santo sea derramado tendremos poder. Y considero que toda persona necesita ser bañada con el Espíritu Santo. La Biblia, por ejemplo, dice en Mateo 28, en el último versículo, que Jesús va a estar con nosotros todos los días. Hay mucha gente que te está esperando. Hay mucha gente que le dice, ¿y por qué no predicas de Jesús? Hay muchos jóvenes a la cual yo le he dicho, ¿y por qué no predicamos? Vamos a colportar este invierno, vamos a colportar este verano. Ellos dicen, no me siento preparado. Pues yo considero que el Espíritu Santo fue derramado hace más de 2000 años. Y ese Espíritu Santo que fue derramado hasta nuestros días sigue siendo. Así que para todas las personas tal vez que consideren que les falta todavía preparación, bueno, la Biblia dice que Dios da palabras a los que le falta y da sabiduría al que no lo tiene. No hay excusa para dejar de lado el Evangelio. La proclamación del Evangelio con el derramamiento del Espíritu Santo es una realidad y yo lo digo como colportor porque en mi vida yo he visto que Dios me ha dado mucha capacidad, se podría decir, para predicar su mensaje, porque cuando uno predica el mensaje de Cristo, no estás predicando cualquier mensaje. Dios mismo te utiliza y Dios mismo hace que las palabras que tú hables salgan con poder siempre y cuando tú creas en eso. Bueno, considero eso. Ok, Moisés. Y tú joven, ¿ya pensaste cómo puedes evangelizar en tu universidad, en el trabajo, en donde te encuentras? Ya sabes algunos pasos prácticos. Después del corte hablaremos sobre la testificación personal y cómo tú puedes ser un fiel testificador de Dios en donde tú te encuentras. Así que después del corte hablaremos de esto. Hola amigos, estás en el sector donde te voy a presentar diferentes opciones para que tú puedas fortalecer el estudio de la lección. Utilizando los medios disponibles y la tecnología a nuestro alcance. Tengo un iPad, tengo 2 teléfonos que manejan el sistema operativo Android, tengo un BlackBerry y también tengo un iPhone. Elena G. White, un personaje que la Iglesia Adventista cataloga como profetisa, escribió más de 120 libros, abarcando distintos temas, salud, educación y otros. Ahora les voy a demostrar cómo realizar la descarga y la búsqueda de este material.
En el caso del iOS tenemos el App Store, ingresamos, buscamos escribiendo Elena G. White y nos va a mostrar la siguiente presentación. Como ven, la aplicación es gratuita. Haciendo un toque, esta se va a descargar y se va a instalar automáticamente. En nuestro menú principal buscamos el icono, escritos Elena G. White, y nos va a presentar de la siguiente forma el contenido de este aplicativo. Tenemos todos los libros para poder consultar y fortalecer nuestro estudio. En este trimestre estamos estudiando Reavivamiento y Reforma, y uno de los libros al cual podemos nosotros consultar es Reavivamientos Modernos. Haciendo un toque, nos va a presentar los distintos capítulos que este contiene. Ingresamos a uno de ellos. Como ven, nosotros podemos consultar ya y fortalecer nuestro estudio diario. En el caso de los equipos Android, es el mismo procedimiento. Nosotros vamos a ingresar al Google Play, realizamos la búsqueda, la aplicación es gratuita, la descargamos, se instala y como ven, nosotros ya tenemos el contenido de todo el material disponible. En el caso del iPhone, es el mismo procedimiento. Ingresamos al App Store, realizamos la búsqueda y podemos descargar la aplicación que es gratuita. Como ven, también tenemos todo el material disponible en nuestro dispositivo. Y bueno, estos son algunos tips que quise mostrarte, algunas opciones para que tú puedas fortalecer tu estudio utilizando la tecnología disponible y que ya no hayan excusas para que tú no leas los escritos de Elena G. White. Continuamos con el programa. Tú ya sabes cómo puedes ser un testificador en donde tú te encuentras, en la universidad, en el trabajo y demás. Y para esto, Javier, ¿será que yo puedo ser un predicador, un testificador donde me encuentro en la universidad, ya sea con los amigos, cuando vamos a reuniones? ¿Será que yo también puedo ser? Sí, el hecho de que nosotros, el momento en que Dios nos llamó, ya somos justamente testificados, nos llamó para testificar. No necesariamente tú tienes que, para evangelizar, predicar. Tú eres un testimonio vivo, ¿no? Y justamente, mira, hablando de testificaciones, entra justamente la testificación personal, de hecho, de Pablo. La vida misma de uno es un testimonio vivo. Cómo tú vives, tu conversión misma, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 22, justamente Pablo se defiende y cuenta su testimonio. ¿Cómo es que él cambió? ¿Cómo es que Dios lo convirtió a él? Hizo un cambio. Ese es un testimonio. Con tu vida misma estás testificando, haciendo grandes cosas. Y es en todo momento, en todo lugar, en la universidad donde tú andes. Hasta en los momentos de prueba es momento para testificar. Y me haces recuerdo, mira, tuve un compañero que recientemente tuvo un percance, ¿no? Él estaba con su movilidad, al lado de un micro estaba pasando y justamente salió una muchacha del colegio. Entonces mi compañero estaba pasando y no se dio de cuenta y la muchacha chocó. No le dio fuerte, no, simplemente le chocó. Entonces fue razón por la cual se alarmó la gente, vino el papá, entonces tuvo que hacer todo un proceso y tuvo que llegar al final de cuentas a la fiscalía, todo ello, y una noche lo dejaron él. Y me cuenta, antes de eso él me dice, ¿por qué me pasa esto a mí, Javier? Me dice, no, se puso a llorar, oramos con él, y esa noche tuvo que pasar una noche dentro de la cárcel, ¿no? Y él se fue con miedo, imagínate qué gente estaba allá adentro, ¿no? Pero ¿sabes qué fue razón para testificar? Porque él me cuenta, dice que apenas entré, me vieron a mí, me dijeron, ¿y tú qué? ¿Por qué estás acá? Le dijeron, ¿por qué has llegado acá? ¿No? Y él les comentó que lo que pasó y dijo, ¿y qué haces tú? ¿Qué eres? Y le dijeron, yo soy pastor, dijo, de la iglesia adventista. Y rápidamente el jefe, porque había un jefe ahí, le dijo, yo era ex adventista, le dijo. Eres pastor, predícanos acá, le dijeron a él. Y dice que él empezó a predicar, a hablar, y no, le trataron bien, ¿no? Dice que estuvo casi toda la noche hablando acerca de la vida, de cómo Dios hizo un cambio en su vida en él, ¿no? Todo momento es momento para testificar. Hasta los momentos malos es una razón para testificar y mostrar las cosas que Dios hace en nuestra vida. La mayor manera de testificar es como nuestra vida misma, ¿no? Contar las cosas que Dios ha hecho y las cosas que Dios está haciendo y también las cosas que Dios hará más adelante por cada uno de nosotros. Y Javier, ya que mencionabas eso de la testificación personal,
Quizás hay algún amigo que estudia en una universidad que no es adventista, pero tiene problema con el sábado, ¿no? ¿Será que esa testificación personal, ese estilo de vida personal, le puede ayudar a afrontar este problema? Sí, pero más que eso yo creo que es justamente la comunión con Dios. Mi comunión con Dios me va a llevar a que yo tengo que cumplir bien los principios que en la palabra de Dios se mencionan, ¿no? Mientras yo haga lo que dice la palabra de Dios y me establezca en ese margen, tengo la certeza que yo estoy haciendo lo correcto y estoy haciendo algo bien. Pero el día en que yo salga de los principios que la Biblia me enseña, ahí yo estaré equivocado, ¿no? Y justamente el sábado es un medio de testificación y también también un medio de prueba, ¿no? Hay mucha gente que saben que tú eres adventista y te prueban fácilmente con el sábado o con cualquier otra cosa, ¿no? Pero allí está tu convicción, tu comunión con Dios que te lleva a estar firme frente a todo ese tipo de situaciones. Y después es un gran testimonio, ¿no? Porque una vez que tú vences, mucha gente se dará de cuenta, tal vez los mismos que te quisieron probar, no, él es recto, él es fiel, cumple lo que dice la palabra de Dios. No claro, simplemente no es cristiano por palabra, sino también con ¿qué? Con sus actos, con su vida misma lo demuestra, ¿no? Y como digo, la prueba será un momento nuestro del tiempo a veces, y más con el sábado. A veces la gente misma, los mismos, hablando de la universidad, los mismos docentes a veces te prueban. Te cuento, Pablo, que yo estuve, por ejemplo, de teología en la UMSA. Estuve estudiando 2 años antropología. Antropología, que es todo lo contrario, ¿no? Es antropología porque me gustaba, pero no tanto por el tema de la evolución, ¿no? Porque antropología tiene que ver con la evolución, más que todo con el tema de que antropología tú haces investigación en muchos lugares. Sí me gustaba mucho el tema de la investigación, ¿no? Por eso incluí en esa carrera 2 años. Y justamente te cuento que el primer semestre me tocaron 6 materias. 3 eran de lunes a viernes y 3 eran en sábado. Directo, entonces... ¿Qué es lo que hice? Empecé a orar. Primera semana pasó, la segunda semana, la tercera semana, casi llegando al primer mes, una materia se cambió porque la docente no podía asistir. La siguiente, igual, pasó 2 semanas, se cambiaron. Y eran 5 materias que tenía durante la semana y menos una, ¿no? Entonces solamente una me quedó. Y esa una, presenté una carta y la di por suficiencia, no me aceptaron, ¿no? Pero nos permanecimos fiel. No es tarea fácil, ¿no? Pero una vez que tú te mantienes allí, Dios te da los medios, los recursos, la fortaleza para poder seguir adelante. Qué bueno. Y cuando ustedes estaban mencionando de que están estudiando teología, y bueno, yo quisiera preguntarte, Esteban, ¿tú fuiste adventista de nacimiento? Gracias a Dios yo nací en cuna adventista y es cierto, tuve luchas como cualquier ser humano. No estudié en un colegio adventista, sino fiscal, y por lo tanto las clases en sábado son bastante estrictas. Pero en todas las luchas Dios ha estado conmigo. Entonces, creo que la testificación tiene que ver con el modo en que tú te conduces con las demás personas, cómo te comportas, y especialmente respecto al sábado, ¿no? Si tú eres un joven que tiene a Jesús en su corazón, siempre vas a colocar a Dios en primer lugar, ¿sí? Y algo que recuerdo, una frase hermosa de una predicación, dice, tus acciones hablan tan fuerte que no escucho lo que me dices. Entonces, una predicación de repente simplemente hablada no llega con la profundidad del mensaje cuando uno ve la conducta de la persona transformada. Perfecto. Y Moisés, ¿tú eres adventista de nacimiento? Bueno, al igual que Esteban, gracias a Dios tenemos ese privilegio de haber nacido en una cuna adventista. Pero me imagino que nacer en una cuna adventista no te garantiza que no vas a tener problemas, ¿no es así? Los problemas siempre están presentes, dice que son como los ambulantes, ¿no? Están en todo lado ofreciéndote, dice, algo para tu vida, ¿no? Problemas sí he tenido y bastante. Uno de los problemas más grandes, se podría decir, en mi vida es ver a mi familia apartarse de la iglesia, ¿no? Y yo creo que al inicio uno no entiende. Yo no entendía en mi corta edad, pero cuando uno va avanzando uno se da cuenta que hay un propósito de Dios. Y bueno, ahora que estoy aquí estudiando en la Universidad Adventista, que estoy también terminando ya una carrera, me doy cuenta cuál era el propósito. Que yo tenía que llevarle ese evangelio nuevamente en familia y traerlos nuevamente a la iglesia de la cual un día ellos habían dejado, ¿no? Entonces yo le digo así a los jóvenes también, para todos los problemas que hoy en día existen, para empezar no hay ni un problema nuevo, dice la Biblia, todos son los mismos, pero todo tiene un propósito si uno lo cree y sabe tomarlo con esa afinidad. No verlo como algo malo, ¿no? Sino ser positivo y confiar en Dios, porque nos ayuda a eso, a aprender a confiar más en Dios. Perfecto. Y Javier, justo se me viene a la mente un adventista ahí en algún lugar, en un lugar que quizás le hacen pruebas con el sábado y demás.
Y ponte que es un adventista que estudia en una universidad no adventista y los amigos, la presión de los amigos, ¿no? Vamos a la fiesta, vamos a tomar un poquito, vamos a divertirnos. ¿Y cómo un joven puede allí aprovechar ese momento para predicar, para testificar? Una pregunta ahí que nos llegó. Bien, ¿no? Es cierto, siempre va a haber momentos de prueba, y más aún cuando tal vez uno no tiene la oportunidad de estar en una universidad adventista, más aún cuando es una universidad, siempre va a haber, si no es por parte de tus docentes, la parte administrativa, a veces ¿quiénes son? Son los amigos, ¿no? Y a veces muchos de ellos lo hacen por probarte, ¿no? Te dicen, a ver, te voy a probar, probaré, él dice que es adventista, es cristiano, probaremos realmente si es que acepta. Por eso digo, la mayor forma de que tú puedes realmente testificar es mantenerte como fiel, porque si en ese momento tú cedes a el concepto que ellos tienen, ya él es, como dice Esteban, simplemente es un cristiano de palabras nomás y no de hechos, pero mientras tú te mantengas firme, ten la certeza que habrás vencido y serás un testimonio para esas personas. Y me haces recuerdo, ¿no?, lo que me preguntabas. Yo conocí la iglesia adventista cerca de mi casa. Y justo donde la iglesia donde yo asistí, al lado había justamente una cancha. Y a mí me encantaba jugar, así que pasaba mucho tiempo en la cancha y, ¿no?, jugando futsal. En el día y en la noche tenía un grupo de amigos que jugaban básquet. Y sabes que cuán importante es que tú digas que eres cristiano y eres adventista, porque muchos de ellos tomaban, asistían a fiestas, te invitaban, todo ello, pero siempre te mantienes firme, ellos saben de ti. Wow. Tal es el testimonio que una vez me acuerdo que una compañera tuvo un percance, ¿no? Ella, por ejemplo, había tenido relaciones con un joven del mismo lugar y estaba embarazada y no sabía qué hacer. Nadie sabía, ¿no?, de mis compañeros. Y una noche, Javier, quiero hablar contigo, me dice. Y nos sentamos allí en la plaza y me dijo, tú eres cristiano, mira, estoy embarazada, no sé qué hacer, dice. El muchacho me dijo, aborta. Yo no sé qué hacer, me dice ella. ¿Qué dices? ¿Qué me puedes decir? Me dice, ¿qué dice la Biblia? Tú eres cristiano, me dice, ¿no? Y dijimos lo que la Biblia dice, es algo cierto, ¿no? La Biblia dice que no nos corresponde a nosotros la vida, ¿no? Una vez que nació. Es cierto, cometieron pecado, sí, ¿no? Y hay que asumirlo, pero no depende de nosotros que quitar la vida a las personas. Ella nació, está ahí, entonces oramos con ella, pudimos compartir un poco la palabra de Dios. Entonces siempre es un momento ahí, cuando tú eres cristiano y te mantienes, siempre vas a ser razón para que mucha gente te busque para pedirte consejos, pedirte su opinión. Sí, importante esto. Pero ahora se me viene a la mente, y bueno, la lección también decía y hablaba de referente a un milagro muy especial, los 5 panes y los 2 peces. ¿Y esto cómo refleja y cómo podemos entenderlo con una testificación y una fe creciente? No sé si alguien nos puede comentar esto. Bien, ese registro se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6. Bueno, prácticamente todo es el 6, lo que habla bastante de eso, ¿no? Pero ahí vale la pena tocar un texto que es el versículo 10, donde dice, entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron, dice. El 11 dijo, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió. Este milagro relata la Biblia que es uno de los más grandes, porque de 5 panes y 2 peces hacer que se esparce en multitud, porque esa multitud eran 5.000 personas, pero no nos olvidemos que en la antigüedad no se contaban a los niños y a las personas de sexo femenino. Estamos hablando de 5 hombres. Si contamos a los niños y a la gente de sexo femenino, estamos hablando por lo menos de unas 10.000 personas que habían ahí. Entonces el relato dice que un niño trae los 5 panes y los 2 pececitos. La pregunta sería para nosotros, ¿qué tenemos nosotros para darle al Señor para que Él lo pueda multiplicar? Hay mucha gente que en sí misma se frustra, ¿no? Dice que no puede hacer nada. Tal vez alguna gente dice, bueno, yo ni siquiera nací en iglesia adventista, soy recientemente adventista, pero eso no importa. Lo que sí importa es cuánto tú tengas para darle al Señor. Ahí está el ejemplo de Saulo de Tarso. Él, un reciente convertido en iglesia, pero la Biblia registra que fue uno de los mayores predicadores que menciona y escribió más de 10 cartas en la Biblia. Entonces, las limitaciones lo pone uno, creo yo. La Biblia dice que lo que tú tengas, si se lo das a aquella persona correcta que es Jesús, Él lo va a multiplicar. Hay mucha gente que ha detenido su vida, es porque ha dejado de darle al Señor. Si nosotros le aprendemos a dar al Señor, considero yo que Él va a hacer de tu vida una persona próspera y una persona feliz en el futuro. Perfecto, Moisés. Y también, Esteban, hay una otra lección que la lección menciona sobre el Felipe y el etíope, ¿no?
¿Verdad? ¿Qué lección nos puede traer esto también? Saben, en el libro de Elena G. de White y en muchos escritos siempre hace referencia a la cooperación divino-humana. Y acá vemos que el ángel se acerca a Felipe y le dice que se acerque al carruaje que estaba en ese momento pasando, el etíope. Entonces la pregunta es, ¿por qué el ángel no simplemente se acercó y el ángel se le apareció en visión y le habló y le comunicó el mensaje de la gran esperanza que es Jesús? Sino que el ángel se acerca a Felipe y le manda, ¿no? Ve tú. En otras palabras, Dios quiere que nosotros como sus hijos, como sus siervos fieles, podamos hacer esta testificación. Hablar de Jesús a las otras personas. Y creo que eso se traduce en la Gran Comisión cuando dice, id, es un imperativo, vayan, hagan discípulos. Y muchas veces nosotros como miembros de iglesia, como jóvenes de la iglesia, solo nos concentramos en el templo y pensamos que la iglesia es todo allí, las actividades, eso es todo. Sin embargo, es imperativo el mandato de Jesús, vayan. Por lo tanto, cada persona en el trabajo, en el estudio, donde esté, es una iglesia viviente. Y nosotros deberíamos de testificar con aquello, ¿no? Entonces, me quedo con esa frase, la cooperación divino-humana, cuán importante es en la vida de cristiano. Perfecto, Esteban. Ahora sí, Javier, ¿cuál sería el resumen? Porque impactante el título, Testimonio y Servicio, Frutos del Reavivamiento. ¿A qué nos está queriendo llevar la lección? Que la comunión con Dios nos lleva justamente a testificar. Y lo lindo es como terminaba Esteban, ¿no? De que nosotros, Dios nos ha llamado para testificar, para que podamos ser testimonios vivos. Pero en esto de ser testimonios vivos, lo lindo es que tienes justamente a alguien que está contigo. Dice, Jesús, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y lo segundo es que el Espíritu Santo está con nosotros. Y más aún, Dios nos utiliza para testificar. O sea que cuando nosotros testificamos, vamos a dar testimonio, nunca estamos, ¿qué? Nunca estamos solos, joven, nunca te sientas solo, siempre va a estar contigo el Espíritu Santo, sus santos ángeles te ayudarán en ese momento para que tú seas un testimonio vivo. Dios nos ha llamado justamente para hacer eso. Ya percibiste cuán importante es que nosotros podamos contar a otros lo que Dios hace en nuestras vidas. Bueno, lamentablemente el programa ya está acabando y yo agradezco a Esteban, a Moisés, a Javier por haber hecho de este programa una bendición para todos los amigos. Y bueno, antes de terminar, quiero decirte que el siguiente programa hablaremos sobre el fruto del reavivamiento. ¿Cuál será el fruto del reavivamiento? Bueno, entonces nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.